Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Socios.com vuelve a ser partner oficial de la gala Balón de Oro. La Fed sube por tercera vez los tipos de interés y el criptomercado responde. La actualización de Cardano Basil se implementa hoy. MiCA, la ley que regulará las cripto en Europa, ya está redactada y parece que los NFT no se podrán escapar de la regulación. Tribunal de Nueva York obliga a Tether a demostrar el respaldo de USDT. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Empezamos! La plataforma de recompensas y participación de los fan tokens deportivos Socios.com será partner oficial de los premios Balón de Oro 2022 por segundo año consecutivo. El evento se celebrará el próximo 17 de octubre en París. Este es otro ejemplo más de cómo la tecnología blockchain está cada vez más presente en el mundo del deporte. Los fan tokens operan como cualquier token de gobernanza. Por ejemplo, si una persona posee un token del Fútbol Club Barcelona, podrá tomar decisiones en el diseño de la camiseta, elegir el jugador de la temporada y muchas otras. Un hecho a destacar para entender cómo los fan tokens están ya en el mundo del fútbol es el fichaje de Messi por el PSG. Un porcentaje del sueldo de este jugador argentino es pagado con tokens PSG. Y en relación a la noticia anterior, te hacemos una pregunta. ¿Has comprado alguna vez algún fan token? Si es así, dinos de cuáles se tratan aquí abajo en los comentarios. La Fed sube por tercera vez consecutiva los tipos de interés en 75 puntos básicos. Este movimiento es una respuesta a los datos de la inflación del país americano, ya que está en el 8,3% en agosto. El anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos impacta negativamente en el precio de las criptomonedas con una caída del 2%. El aumento de las tasas de interés es un movimiento que suelen hacer los bancos centrales para hacer frente a la inflación. Esta misma estrategia están siguiendo el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo, siendo este último el menos agresivo de los tres. El objetivo de la Fed es volver a un 2% de la inflación en el país, y según expertos se podría alcanzar a lo largo de 2023 siguiendo este ritmo. Según un analista de JP Morgan, se prevé una caída moderada de los mercados y la Fed anunció que se espera un crecimiento moderado del gasto y producción. La actualización Basil de Cardano está lista para ser implementada hoy en la red principal. El equipo de Cardano ha explicado que los tres indicadores clave para la implementación ya están preparados. Según IOHK, 13 intercambios de criptomonedas han confirmado que están preparados para el fork. Este es el primero de los indicadores clave, ya que representa el 87% de la liquidez total de ADA. IOHK también ha explicado que el 98% de los bloques de la red están siendo creados por nodos actualizados. Las principales actualizaciones descentralizadas también han confirmado su preparación, completando así las tres métricas necesarias para la implementación de Basil en la red principal. Según los datos de la compañía de inteligencia Santiment, Cardano es el protagonista de las conversaciones en redes sociales. Al mismo tiempo, Cardano se ha convertido en la tercera cadena de bloques más grande por valor depositado en staking. Según los datos aportados por Cardano Daily, la blockchain dispone de 11.490 millones de dólares en staking, solo por detrás de Solana y Ethereum. El 20 de septiembre, la Unión Europea finalizó oficialmente la redacción de la nueva Ley de Mercados de Criptoactivos MiCA, un marco regulatorio que pretende sentar las bases para la legislación de las criptomonedas, stablecoins y NFTs. Aunque el texto de la MiCA es solo un borrador que todavía debe someterse a revisión y comentarios, su contenido ha sido filtrado y ha llamado la atención que se insta a los legisladores a aplicar el principio de la esencia sobre la forma. Esto significa que las disposiciones podrían aplicarse a todos los criptoactivos, incluidos los NFTs y los NFTs fraccionarios, que antes quedaban excluidos de la normativa. El borrador de la ley obliga a los emisores de tokens a publicar en sus white papers las rutas técnicas. Los emisores de stablecoins deberán mantener su capital y ser prudentes al gestionarlo. También se han implementado cambios en lo referente a las monedas estables que han sido excluidas, en su mayoría, por la ley MiCA. Por ejemplo, las stablecoins algorítmicas como UST de Terra quedarían fuera y caerían dentro de la regulación independiente.
Un juez estadounidense ordena oficialmente a Tether que presente los registros financieros que demuestran cuál es el respaldo real de USDT. Tether en el pasado había calificado esta solicitud como indebidamente gravosa y decidió añadir documentación para demostrar que el respaldo de USDT era excesivamente amplio, aunque siempre se han negado a publicarlo. La demanda acusa a Tether de conspirar al emitir USDT con el único fin de bombardear el precio de Bitcoin. Según la jueza, la empresa emisora de la stablecoin tiene que presentar los libros mayores, los balances, las cuentas de resultados y los estados de flujo de caja. Pero no solo esto, sino también las cuentas de pérdidas y ganancias en lo que respecta al respaldo de USDT, así como todas las transacciones de criptomonedas. Esta orden judicial es algo muy interesante para la comunidad cripto, ya que nunca se ha hecho una auditoría financiera pública, por lo que no se conoce la composición específica del fondo de reserva de Tether. Hay que tener en cuenta que Tether es la mayor stablecoin por capitalización de mercado. Además, es la tercera mayor criptomoneda solo por detrás de Bitcoin y Ether, con casi 68.000 millones de dólares en circulación. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!